como familia, con mi esposa, era que mis hijos o que nuestros hijos no se sintieran obligados a seguir el Evangelio o a seguir al Señor simplemente porque nosotros lo estábamos siguiendo. Eso es algo que siempre lo tuve, lo teníamos en mente. O sea, que simplemente los siguieran al Señor porque nos estaban siguiendo a nosotros, pero sin sentirse ellos motivados a seguirlo voluntariamente y por su cuenta. O sea, eso era algo que lo teníamos en mente. Para evitar eso, que no solamente fueran ellos siguiéndonos a nosotros, sino que verdaderamente ellos tuvieran un encuentro con el Señor. Para ello, en el caso le pedimos al Señor por mucho tiempo que se revelara a sus vidas. Señor, revélate a sus vidas. Revélate a sus vidas, que no se vayan a volver religiosos únicamente yendo a la iglesia porque sus papás van a la iglesia. No, Señor. Sino sentíamos esa carga, esa preocupación de que en el tiempo, fíjese bien, aún asistiendo a la iglesia, ellos no fueran capturados por el mundo, no fueran capturados o cautivados por los amigos, no fueran cautivados por su propia mente carnal y eligieran caminar sin Dios y sin esperanza, aun cuando estuvieron dentro de la iglesia. Entonces era todo un reto, era todo un desafío, porque ya no se trataba, sino, o más bien se trataba de nuestros hijos. Entonces, aun cuando llevó un poco de tiempo, pero vimos, producto de la oración y de la intercesión constante en esa etapa donde los jóvenes, hermanos, son difíciles. Esa etapa de la adolescencia no es fácil, donde ellos no están definidos, se están definiendo. Y había mucha preocupación, pues, ¿qué iba a salir de ellos? Por fin, hermanos, pudimos ver, intuir o descubrir de sus corazones que había ya un interés por el Señor. Yo les cuento de esa vez que, aun cuando ellos estaban pequeños, porque estaban bien pequeños, que yo les decía: hijos, canten. O sea, canten, aplaudan, alaben al Señor. Y ellos lo único que hacían era así. No puede ser. Yo decía: no puede ser que los hijos del pastor solo puedan hacer esto. No puede ser. Ellos estaban, repito, pequeños. Y a mí me molestaba esa actitud, me molestaba que no fueran adoradores como uno deseara de sus hijos, pero voluntariamente, pues, no fingiendo, sino voluntariamente. Entonces, una vez estábamos en una reunión allá en la iglesia, estábamos viendo una reunión, me parece, de jóvenes, y estaban ellos con nosotros. Y volvió lo mismo: canten, alaben al Señor. Los papás, ¿verdad? Diciéndole. Y ellos medio así. Ay, Señor, no puede ser. Y bueno, ese día lo saqué de la reunión y lo llevé a la casa. Cuando llegaron a la casa, y claro, estaban en su casa, estaban en su charco, ¿verdad? Como dicen, ya se sintieron contentos y que no sé qué, que no sé cuándo, y encendieron la televisión. Y le digo: no, hoy no van a encender televisión, hoy vamos a hablar, porque aquí está pasando algo. Le decía: aquí está pasando algo que no puede ser. Lo sentamos y yo les digo: está pasando algo que no está bien. Ustedes no quieren alabar el nombre de Dios. Ustedes no quieren honrar como se debe la grandeza del Señor. Entonces vamos a hacer una cosa acá como familia. Vamos a renunciar a Dios
No lo haga usted, hermano, por favor. Eso, o sea, no lo haga. Eso fue mi locura, ¿verdad? Y digo, vamos a renunciar en esta casa a Dios. Mire, cuando yo les digo vamos a renunciar a Dios, comienzan a llorar. Pero a llorar de una manera como que les habíamos pegado, pues. Y nada que ver. Pero así, nada que ver. Y yo recuerdo que Daniel pues se levantó entre los tres. Y Daniel me dijo, nunca, así en esas palabras, nunca eso nosotros lo vamos a hacer. Entonces yo descubrí que aunque yo no veía que ellos verdaderamente tenían una convicción firme en el Señor, aunque yo no lo veía, pero su corazón estaba firme en el Señor. Amén. Entonces, pero de alguna manera era una preocupación, hermano, y yo creo que es la preocupación de nosotros como padres. Si verdaderamente nuestros hijos van a caminar en el Señor, pero así de la manera más voluntaria, sin que nosotros los estemos empujando, sino ellos buscando al Señor. Yo creo que es una preocupación de todos los padres. Y de hecho ya cuando vemos un resultado y vemos que verdaderamente ellos por su cuenta comienzan a buscar, entonces como que ya nos sentimos más tranquilos, ¿verdad? Y más seguros de la fe que ellos andan llevando. Quiero decirles que algo semejante vivió el apóstol Pablo con los hermanos de la iglesia de Éfeso. Fíjese que Pablo tenía la preocupación de que ellos como iglesia, como congregación, como hermanos en la fe, pasaran por alto una enseñanza o una verdad que no podía faltar de sus vidas. Pablo quería que captaran y que entendieran, fíjese bien, y de hecho él lo va a decir en la palabra, que la esperanza y la riqueza de gloria en Cristo Jesús fuera una enseñanza que estuviera en la mente de ellos, estuviera en el corazón de ellos. Entonces yo lo comparo, porque cuando la palabra narra eso, fíjese, dice la epístola que Pablo había entrado en un momento de oración, en un momento de intercesión fuerte por la vida de la iglesia de los Efesios, con el objeto de que ellos no pasaran por alto esa verdad. La verdad acerca de la esperanza, la verdad acerca de todas las riquezas en gloria que había en Cristo Jesús. Y la manera como lo plasma el apóstol Pablo, quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 16, y ahí lo vamos a leer. Y oiga lo que dice Pablo, y en donde estamos notando, fíjese que había toda una preocupación. Pablo deseaba que ellos no pasaran por alto dicha revelación, sino que fuera parte de su vida. Y nosotros lo vamos a leer. Oiga lo que decía Pablo, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué oraba Pablo? Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de glorias, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. ¿Qué quería que supieran? Dice: ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Pero cuando la palabra de Dios dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, implica que había toda para mí una preocupación.
o un deseo fuerte de que ellos no pasaran por alto dicho conocimiento. Al grado que dice, mire, yo estoy orando para que sean alumbrados, dice, los ojos de vuestro entendimiento y no dejen de entender cosas tan importantes como estas. Y las cosas importantes eran eso. ¿Cuál es la esperanza que Él los ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos? Entonces yo lo que veo al ver a Pablo sumamente interesado en que los hermanos de Éfeso fueran bendecidos con esta revelación o con este conocimiento, esto nos puede dar a entender, hermanos, que la vida del cristiano no solo en la vida del cristiano no solo interesa el que a lo mejor nos aprendamos algunos cantos, no solo interesa aprender algunos textos de la palabra, no solo interesa dar algunos pasos, ¿verdad?, para servir al Señor, sino interesa muchísimo, óigase bien, muchísimo, el saber cuál es la esperanza a que hemos sido llamados por el Señor. Dice que eso es una enseñanza que tiene que estar fuerte y tiene que estar firme en la vida de los creyentes. Para que Pablo se ocupara de orar por eso, era porque le interesaba. Como quien dice, los hermanos de Éfeso no pueden seguir creciendo en el Señor sin que tengan, pero claro, cuál es la esperanza a la cual el Señor los ha llamado en Cristo Jesús. Entonces, quiero decirles, hermanos, que ahí pudiéramos reforzar o ahí pudiéramos justificar el hecho de que nuestra esperanza en el Señor es tan valiosa que así como nos hemos aprendido tantos cantos y tantos textos, debemos estar claros cada uno de nosotros cuál es el llamado, cuál es la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Amén. ¿Verdad? Entonces pudiéramos como preguntar en esta noche, hermano, ¿usted se siente seguro de su esperanza en el Señor? Amén. ¿Verdad? Entonces, qué bueno. Entonces entendemos como esperanza, ¿verdad? Aquella, hermanos, motivación en el interior de un cristiano que nos impulsa a ver hacia el futuro y a esperar que ese futuro el Señor cumpla todas las promesas y planes que el Señor tiene preparado para sus hijos. Amén. ¿Verdad que estamos esperando cosas gloriosas? Estamos esperando cosas maravillosas, hermanos, del Señor. Amén. Y dice que eso nos impulsa. Y Pablo dice, no quiero que dejen de conocer eso. Es importante para ustedes. Y dice que oraba para que ellos les fuera alumbrado los ojos de su entendimiento, para que conocieran cuál es la esperanza a la cual el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Amén. Entonces es algo que debemos tenerlo sumamente claro. Ahora, me llama mucho, hermanos, la atención el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro va a describir de sí mismo, fíjese bien, ¿dónde estaba su esperanza puesta? ¿Qué era lo que veía el apóstol Pedro? Y por lo cual él tenía toda esa motivación de vida, por lo cual, ¿verdad?, seguía al Señor, estaba dispuesto a pelear por causa del Señor. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Entonces lo que había era esperanza, una esperanza tan fuerte, tan firme, que lo hacía mantenerse fuerte y siempre sirviendo y siempre trabajando y siempre haciendo muchas cosas para el Señor. Yo quiero que vaya conmigo a Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y hoy vamos a leer aquí un poquito, porque es la palabra la que nos guía. Es la palabra, hermano, la que nos debe de regir, y por ella estamos caminando. Al final nosotros solo buscamos interpretarla, pero es la palabra nuestra base, nuestro fuerte, fíjese bien, como hijos de Dios.
¿Cuál era la esperanza? ¿Cómo relató la esperanza en su corazón el apóstol Pedro? Mire lo que decía. 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren lo que estaba viendo el apóstol Pedro. Y eso era algo que lo animaba. Fíjese que no lo animaban las riquezas, no lo animaba el placer, no lo animaba la fama. Pero Pedro se gozaba de saber, ¿verdad?, que el modelo de líder que tenía se había levantado de entre los muertos. Y dice, esa es una esperanza viva. Decía, esa es esperanza viva. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire usted. Dice, para una herencia incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no se contamina, inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Entonces él estaba viendo hacia el futuro, ¿verdad? Y estaba viendo todas las promesas, todos los planes, todo aquello que Dios les había prometido, fíjese bien, a ellos. Y Pablo lo repetía, o Pedro, perdón, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Oiga, luego dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Miraba su salvación. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, dice, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A mí me impresiona todo lo que Pedro anhelaba, todo lo que Pedro, fíjese, deseaba. Él soñaba con esa herencia, dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada para cada uno de nosotros en el cielo. Entonces tenía su mirada, ¿verdad?, en todas esas promesas. Y fíjese, hermano, que eso los hacía, pero sudar, esforzarse en el Señor. Ellos sabían que tenían toda, hermanos, una vida lindísima, el Señor preparada para ellos. Y fíjese que no exalta la vida sobre la tierra, sino dice, aunque por un poco de tiempo, cuando te veas pasar por ahí, vas a tener que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida, dice, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces mire, no exaltó la vida cristiana, sino que dijo que iba a haber un espacio de prueba, un espacio de lucha donde íbamos a ganar puntos para desarrollar la mejor fe. Entonces lo que quiero que entendamos es que si estamos caminando hacia nuestra vida futura, hacia esa promesa que el Señor tiene para nosotros allá en los cielos, entendamos, hermanos, la vida como un espacio de preparación, como un espacio de desarrollo, sobre todo de nuestra fe, dice, donde vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Pero dice que esa fe va a ser recompensada. Amén. Va a ser recompensada. Y mire, hermano, no es verdad, o sea, que hay pruebas. No es verdad que pasamos tantas cosas. Entonces siempre la pregunta es, bueno, y entonces pues,
¿Dónde está el Señor? Pero vea, hermanos, que los apóstoles del Señor no se enfocaron acá. Ellos se enfocaron allá. Allá está mi meta. Allá está mi recompensa. Allá está lo que voy a recibir del Señor. Para una herencia, dice, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. ¿Verdad? No es verdad eso. Porque, hermanos, o más bien un espacio de tiempo donde estamos desarrollando nuestra fe. Pero, hermanos, decirlo claramente, nuestro destino, ya lo vamos a ver, no es la tierra. Ellos se gozaban y decían, mire, lo más lindo que nos va a ocurrir a cada uno de nosotros es cuando podamos vivir ese momento, así como lo vivió el Señor cuando se levantó de entre los muertos. Así como nosotros nos vamos a levantar, hermanos, un día. Amén. Entonces dice, ahí tiene que estar el enfoque. Eso tiene que ser la mayor motivación, porque es el mayor regalo que nosotros tenemos del Señor. Esa esperanza gloriosa que así como Jesús se levantó de entre los muertos, también nosotros nos vamos a levantar un día. Amén. Sí. Y nos vamos a gozar, hermanos, con el Señor. Ahora, dice, por un poco de tiempo. Ay, verdad que nos afligimos. Pero, hermano, dice que es la carrera de nuestra fe, para que esa fe sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces, lo que se trata es de no desmayar. Lo que se trata es de tomar, hermanos, nuevas fuerzas e ir aprendiendo todas las cosas por las circunstancias que van viniendo, aprendiendo a obedecer, aprendiendo a confiar en el Señor. Yo voy a decirte una cosa, y de hecho la palabra lo dice. Hermano, eres precioso a los ojos del Señor. Y eres precioso porque has abrazado la fe en el Hijo de Dios. No has menospreciado, no has desechado, hermano, esa historia tan preciosa como es la del Evangelio, sino que estás firme y estás fuerte. Amén. Y por eso nos congregamos, y por eso, hermanos, nos reunimos. No tenemos toda la plata del mundo, no tenemos los mejores vehículos, no tenemos las mejores casas, pero, hermanos, estamos contentos con el Señor. Amén. Estamos alegres, hermanos, con nuestro Dios, ¿verdad? Comemos pupusitas de queso, del Oroco, de aquí, de allá, de todo, hermano. Las comemos, pero en paz con el Señor. Amén. Seguros de a dónde vamos, hermano. Seguros de a dónde vamos. Si hoy viniera el Señor y nos llamara a todos, a lo mejor, hermanos, sabemos para dónde vamos. Amén. ¿Usted está seguro? Estamos seguros, hermanos, y eso es sumamente importante, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mire, mucho más precioso, caminamos hacia cosas más grandes que lo que podemos ver sobre la tierra. Dice, nosotros vemos, y de hecho el mundo tiene como de lujo, ¿verdad?, el oro. Y dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Eso significa que lo más grande sobre esta tierra no está, hermanos, en las grandes casas. Ahí hay oro, pero dice que la fe es mucho más grande que el oro. Eso significa, hermanos, que a lo mejor en una covachita haya la riqueza más grande que en una casa de lujo. Porque allá hay fe. Yo siempre les he contado que andábamos en un proyecto así como CDI, siguiendo a los niños, y me fui a meter por aquí, por la aldea. No sé ni por dónde entré, ni sé ni por dónde salí. Yo recuerdo que andábamos, hermanos, persiguiendo a los niños del proyecto. Y yo recuerdo que llegué a una casita, donde, bueno, no era casita, era una choza.
llena o más bien cubierta, pedazos de lámina, pedazos de cartón, pedazos de aquí, pedazos de allá. Y cualquiera podría decir, o sea, que era el peor lugar donde se puede vivir. Y yo descubrí ese día que ese era el mejor lugar donde se podía vivir. Cuando yo me acerqué a la casita buscando a los niños, recuerdo que no toqué ni la puerta, sino que toqué una lámina para que me oyeran. Que toqué la lámina. Y van saliendo, había una radio escuchándose, una radio evangélica. Y yo recuerdo que salieron 2 ancianitos. Y yo vi en esos ancianos el lugar más feliz de la tierra. Así como lo hay. El lugar más feliz de la tierra. Había una paz en ese lugar. Había una presencia de Dios en ese lugar. Y no tenían muebles. No tenían camas como nosotros teníamos. Era una covachita. Pero ahí estaba la presencia del Señor. Y allá había fe. Amén. Entonces, eso es, hermano. O sea, ese es el punto al cual debemos enfocar en nuestra vida. Estamos creciendo hacia cosas gloriosas que no se miran, ni tienen la apariencia, o sea, de oro. Son más grandes que el oro. Es nuestra fe en el Señor, la cual tiene que, hermanos, que ser cada día más grande. ¿Y cómo va a ser más grande tu fe? Y quisiera no decir eso, tu fe va a ser más grande cada vez que seas capaz de poner tu confianza en el Señor, en las peores pruebas o dificultades. Tu fe está creciendo. Dice, mire, pero Dios, ¿verdad? Y yo, ¿por qué no? Hermano, porque estás desarrollándote, estás creciendo. Tu mente se está alumbrando en medio de las circunstancias o de las situaciones. Pero ¿por qué me sucede eso a mí? ¿Por qué a mí me pasa? ¿Por qué no le ocurrió a otra gente o a otra persona? Dice, porque Dios está tratando con tu fe, con el desarrollo de tu carácter. Amén. Se le está tratando con eso. Pero ¿por qué no me lo quitas? Dice, bueno, es bien fácil. Porque yo he estado diciendo que la forma en la que crecemos es cuando usamos las circunstancias para entender que lo que Dios me está pidiendo es obediencia en esa circunstancia. Es mi obediencia. Qué bueno puedo sacar para que se cumpla el versículo de la palabra de Dios cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es porque hemos entendido que la opción que tenemos ante esa dificultad es obediencia. Si nosotros lo aprendemos, vamos a entender que la peor circunstancia siempre obrará para bien cuando nuestra opción es obedecer al Señor en esa situación. Amén. Entonces estamos creciendo, hermanos. Estamos caminando. Y yo quisiera decir, mire, todo va a ser color de rosa. A lo mejor no sea color de rosa, pero es la preparación que tenemos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una esperanza grandísima reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Amén. Y ahora, ¿qué nos toca? Crecer en nuestra fe por un poco de tiempo, dice la palabra. Mire, y es poco de tiempo, hermano. Y es poco de tiempo. Así como lo oye, poquito tiempo. No me diga eso, hermano. ¿Cómo no? Es poquito de tiempo comparado con la eternidad. La eternidad, o sea, eternamente y por siempre vamos a estar con el Señor. Entonces, si comparamos la eternidad con el poquito de tiempo, con el tiempito que estamos en la tierra, es así, hermano. Imagínense que esto fuera toda la eternidad, hermano. Y esta es nuestra vida frente a la eternidad. Mire, eso es mi vida en la tierra. Eso es su vida. Lo demás es eternidad.
Entonces dice, por un poquito de tiempo. Es que poquito, hermano, demasiado poco, comparado con la promesa de estar por siempre con el Señor eternamente. Amén. Fíjese, por un poco de tiempo. Mire, hermano, su vida, mire mi vida. Así es, mire, comparado con todo el tiempo en el que le vamos a estar dando gracias al Señor. Vamos a alegrarnos de aquel que nos habló del Evangelio. Una cosa linda, aquel que nos habló, lo vamos a estar recordando eternamente. Y a lo mejor allá en la eternidad, y a vos quién te habló, fulano, ¿verdad? Y cómo, yo era un rebelde, yo no quería nada con el Señor, y así vamos a estar. Pero un día nos van a agradecer. Amén. Un día van a decir, valió la pena. Que cuando captemos que la vida terrenal es así, pero la vida en el Señor va a ser eternamente y por siempre. Amén. Entonces es una cosa gloriosa, una cosa maravillosa, hermano. Entonces, ¿por qué es importante, pero muy importante, el tener claro la revelación de nuestra esperanza en el Señor? Yo quiero mencionar 3 cosas así rápidas que para mí hace la esperanza en el corazón de un creyente. Eso hace, ¿qué hace? Mire, la revelación de la esperanza en el Señor, hermano, hará que no nos apeguemos a la vida terrenal, sino que veamos nuestro verdadero destino en esa herencia que nos está reservada en los cielos. ¿Qué hace la esperanza? ¿Por qué no me quedo, hermanos, ahí cómodo, yendo al estadio y aquí y allá? Sino quiero hacer algo distinto. Dice que la esperanza hará que no nos apeguemos a esta tierra o a esta vida. Sabemos, y de hecho, mire qué dice Pedro, segunda Pedro, o más bien primera Pedro 2:11, dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Mire, como a extranjeros y a peregrinos, seres que no tienen un lugar fijo, sino que están de paso. Entonces, cuando usted va a un lugar y es un extranjero allá, usted dice: ¿de dónde es? De tal lugar. Pero usted sabe que no va a estar ahí todo el tiempo. Usted sabe que va de paso. Un peregrino es igual, solo está de pasada. Y de hecho la palabra lo dice: nosotros estamos solo de pasada. Nuestro destino no es la tierra, nuestro destino es la eternidad con el Señor. Eso es importantísimo. Entonces dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces pareciera, hermanos, que nuestra humanidad, en lugar de impulsarnos a la eternidad, trata, hermanos, de tenernos acá entretenidos. Y dice: miren bien las batallas que tienen internamente. No sean engañados por ella, porque no estamos acá para quedarnos, solo vamos de pasada. Y hermano, una de las cosas que para mí hay que corregir, como para captar ese punto y darle vuelta a nuestra vida y entender que vamos hacia un fin que el Señor ha planeado, nuestra esperanza en el Señor hay que cambiar un concepto en nosotros. Hermanos, el anhelo más grande de la vida no debe de ser, oiga, la felicidad. Por la felicidad muchos matan. Por la felicidad muchos dejan sus casas, sus hogares, buscando la felicidad. Quiero decirle, la felicidad, hermano, no debe de ser la prioridad de la vida. Para alguien que está siguiendo al Señor, para el mundo, eso le van a decir: no, que vos tenés que ser feliz. Y si tenés que dejar a tu mujer, no importa, vos buscás tu felicidad, porque eso es lo que importa. Eso es lo que le dicen a uno en el mundo.
Eso es lo que importa. Mira, lo que importa es que disfrutes la vida. Y por eso dicen, ay, yo no quiero ser cristiano. A estar ahí, no. Es que mire, a mí me gusta, hermano, mire, mover, ¿verdad? Todo así, ¿verdad? Todo darle. No. O sea, si usted quiere de veras enfocarse en esto, tiene que cambiar su concepto. El camino, fíjese bien, el valor más grande al cual debemos de caminar no se llama felicidad. Se llama obediencia al Señor. Esa es mi prioridad. Porque por la felicidad, repito, destruimos. Pero por la obediencia al Señor vamos caminando a nuestra vida eterna con el Señor. Entonces cambie su concepto. No diga yo quiero ser feliz. Así dicen las jovencitas. No, déjenme vivir porque yo estoy enamorado de ese muchacho y yo sé que él me va a hacer feliz. Andas en busca de la felicidad y te olvidaste del Señor. Por la felicidad muchos se olvidan de Jesús. Por eso decimos el valor, o más bien el ánimo, no debe ser inclinado a la felicidad. El ánimo debe ser inclinado a obedecer al Señor. Ahí hay bendición. Amén. Ahí está tu bendición. Ahí está. Entonces eso es una cosa importante. Y dice, os hablo como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El alma busca la felicidad. Los hijos de Dios buscamos la obediencia al Señor. Ese es el cambio que debemos hacer. Número 2, la revelación de la esperanza en el Señor hará que nos ocupemos con sentido y propósito del reino de Dios al entender del destino eterno de aquellos que rechazan el plan de salvación en Cristo. Hermano, cuando nosotros leemos hacia dónde vamos y qué es lo que está preparado para nosotros, entonces tiene que levantarse una carga por el perdido, por el vecino, por el compañero de trabajo que va caminando y un día va a encontrar la muerte y él no se va a encontrar con ese destino. Y nosotros lo tuvimos a la par y dice, porque este es el deseo de Dios, dice, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay un anhelo de Dios de que las almas, hermanos, no se pierdan, sino que encuentren su destino. Y nos ha encargado, dice, a cada uno de nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces eso de, ay hermano, a mí medio me gusta el evangelismo. Yo creo que a todo cristiano nos debemos de interesar por el evangelismo. ¿Por qué? Porque es cambiar el destino de la eternidad, de lo terrenal a la eternidad, de la condenación eterna a la vida eterna con el Señor. Entonces debemos ocuparnos, hermanos. La iglesia, creo, es un privilegio, es una oportunidad que el Señor nos permite, o sea, en vida física, para podernos asociar y podernos relacionar con todos los que glorifican el nombre de Dios, pero sin perder de vista que todos somos llamados, fíjese, a poder impactar la vida de aquellos que no conocen al Señor, para que vengan a sus caminos. ¿Por qué? Porque un día ellos van a descubrir una eternidad y a lo mejor digan, yo tuve un compañero cristiano en mi trabajo todo el tiempo, y ¿sabes qué, Señor? Nunca me habló de ti, no me dijo nada, no me dijo que mi eternidad estaba torcida, no me dijo de lo verdadero, no me dijo nada. Imagínese usted, alguien reclamándonos eso, no hizo nada. A la par, pasé mucho tiempo de él, nunca me dijo nada del Señor. Y conocías el destino, lo conocíamos nosotros, ellos no lo conocen. Amén. Por eso, hermanos, ahí estamos dándole con las células aquí y allá, porque es como podemos llegar a los sectores y a los lugares.
Porque necesitamos alar a otros para Cristo. ¿Por qué? Por el destino eterno que hay para ellos. Nosotros estamos asegurados, ellos no están asegurados. Ellos van a una condenación eterna, así eternamente y por siempre. Amén. Entonces somos la iglesia del Señor, somos la luz. Mire, somos la luz. El gobierno no le paga a la iglesia, y la iglesia hace la labor más grande. No tiene que pagar, no tiene que, como en un centro de rehabilitación, no tiene. El gobierno invierte en eso. Dar comida, un lugar para rehabilitar, que darles talleres aquí, dice, para reintegrar a toda esta gente y que se vuelvan a algo productivo. Mire, el Señor lo hace como un milagro. Un milagro. Y el gobierno no tiene que pagarle nada. Somos la mejor opción. Mire, yo veo cuando uno va, a mí me encanta ver a toda esa cantidad de hermanitos, ¿verdad? Que a las 9, hermanos, a las 8 de la noche, ahí, ¿verdad? Solo con la lamparita, ahí van alumbrándose, ¿verdad? Que vienen de la iglesia. Aquí nosotros, hermanos, mire todo lo luminoso de las calles. Ay, Dios, hermano, y ni así nos toca empujarnos para que lleguemos a la iglesia. A la iglesia. Ellos son lindos. Una hermana contaba que, mire, me dice, a las 9 de la noche que regresamos, dice, 1 kilómetro, a saber cuánto habíamos caminado, pero todos veníamos bien contentos a la luz, dice, de las estrellas. Mire, yo no sé, dice, cómo hacía el Chucho. Así dice, como decía el perro. El perro nos salía, nos olía como a 1,5 kilómetros. Él ya sabía que ya veníamos. Y nos salía a encontrar. Dice, pero ¿cómo es posible que esto ya sabía? Que ha venido. Son relatos que uno escucha del evangelio, de aquellos que fueron pioneros, de aquellos hermanos que dieron su vida con tal de que en un momento determinado se escuchara en un lugar específico la palabra del Señor. Y nosotros somos pioneros en nuestras casas, en nuestros trabajos. Somos pioneros para que en ese lugar se escuche la palabra del Señor. Se oiga de Jesús, se oiga de alguien que sana, que salva, que levanta. Somos pioneros. Pero ¿qué hace eso? Dice, nuestra esperanza. Como quien dice, no me la voy a llevar solo yo la voy a contagiar, yo la voy a entregar a otros. Amén. Entonces, número 3, y aquí termino. Y ahí estamos, la revelación de la esperanza en el Señor hará que aprendamos a valorar a la persona del Señor Jesucristo, considerando en Él, en Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria, hermano. Pablo lo dice, mire, lea conmigo Colosenses 1:27. Mire qué dice, pero qué cosa más linda. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo más grande que ha ocurrido en nosotros, hermanos, es esa transformación cuando le entregamos nuestra vida al Señor y el Señor vino a habitar en nosotros, ¿verdad? O sea, es Cristo, dice, ahí está en vosotros la esperanza de gloria. Pero como entra el Señor y luego quiere salir, pero como tenemos hábitos, costumbres, entonces no irradiamos al Señor que quiere salir, sino que lo distorsionamos. Pero conforme vamos adquiriendo el carácter de Cristo, entonces Cristo va saliendo de nosotros. Y de eso se trata. Es Cristo, es en vosotros la esperanza de gloria, la seguridad que vas hacia un destino eterno con el Señor. El hecho que tu meta, fíjese bien, no sea la riqueza, no sea aquí, no sea allá, sino que tu meta sea en la vida cristiana el carácter de Jesús. Amén. Póngase de pie, hermano.